Eso sí. Bueno, muchas gracias por estar acompañando en esta tarde. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Realmente creo que siempre el que más se nutre es el instructor, ¿no? El que va a compartir todo lo que tiene que ver con lo que se ha preparado para la clase y en verdad es como que, bueno, es maravilloso esto porque realmente aprendí muchísimo en en esta clase. Así que bueno, escrituras capitales, digo, continuando con las presentaciones que se vienen haciendo cada jueves con respecto a la Academia de Paleografía. Vamos a comenzar y realmente es una letra bellísima. Y vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Letras capital. Si alguien me puede ayudar, por favor, con la lectura. Yo, hermana, Gracias. se llama capital a capite, de latín caput, capitis, porque se ha usado casi siempre para títulos y frontispicios de los libros o en el inicio de las oraciones. Una de sus particularidades es el predominio de las letras mayúsculas, tamaño idéntico. Coincide con el desarrollo de las escrituras romanas y tiene una duración desde el siglo V antes de Cristo al siglo VI después de Cristo. En este periodo se presenta cuatro grupos gráficos. Bien. Y gracias, hermana Milagros. Antes de comenzar, me encantó la letra S, por eso la puse ahí, digo, como para que comencemos a darnos una idea de lo que son estas letras capitales. Algo que me llamó la atención es este término, ¿no? Frontispicios. ¿A qué se refiere? Dice, se refiere a la página inicial o la portada de un libro, ¿sí? Documento o publicación, donde aparece el título, el autor, la editorial, la fecha de edición. Está, digo, me encantó esta palabra, frontispicios, ¿sí? Algo que sí, bueno, invito es que si tienen alguna pregunta para hacer, algún comentario, desde ya es bienvenido y por supuesto que sea pertinente a lo que estamos viendo. Dice, dentro de la letra capital, presenta, dice, cuatro grupos. Uno de esos grupos tiene que ver con la capital arcaica, ¿sí? Dice, escritura netamente epigráfica. Fíjense que ahí a la izquierda yo puse una imagen, ¿sí? Epigráfica y monumental. Dice, se la emplea, tengamos en cuenta esto que se dice monumental, está relacionado con monumentos, ¿sí? El más antiguo que se conoce es el lápiz Niger Rómuli o la piedra negra de Rómulo, ¿sí? Sus trazos son inciertos, más cursivos. Entonces, fíjense que dentro de lo que es esta piedra, fíjense los trazos que van apareciendo. Entonces, como dice el título, es arcaica, ¿no? Capital arcaica. Vamos a avanzar un poquito más. Sí, lo que vamos a hacer después es alguna práctica, como para que nos quede, digo, con respecto a esto de las letras capitales, ¿no? Otro grupo tiene que ver con la capital lapidaria, ¿sí? Y vamos a ver, lapidaria, seguramente es una palabra que se suele emplear y vamos a ver con qué podemos relacionarla. Si alguien puede leer, por favor. Yo, hermana, desde capital lapidaria, ¿no? Sí, sí. Capital lapidaria. Abarca desde el siglo II antes de Cristo al II después de Cristo. Toma el nombre de su utilización en las lápidas. Esta imagen que ustedes ven acá dice es la muestra de la base de la columna de Trajano. En el año 113 dice después de Cristo. Se considera el primer modelo de la letra mayúscula latina. Un poco como para poder familiarizar, ¿sí?
Entonces, fíjense los trazos, la manera en la que aparece la letra. Vamos con el otro grupo. Capital lapidaria elegante. Dice trazada más cuadrada que la capital lapidaria rústica. Digo, esta división nos va dando la idea para que nosotros podamos imaginarnos si me dice algo que es elegante, es más cuidado, más formal. Si me dice rústico, seguramente los trazos van a ser mucho más sencillos. No digo que sean descuidados, pero tienen que ver con esto, con la forma de la presentación también, ¿no? Dice, es considerada como la más bella, se dice elegante, es la letra mayúscula de imprenta que guarda relación en su altura con el ancho. Los trazos son cuidadosamente verticales, formando ángulos rectos con los trazos horizontales. De ahí dice que algunos autores hablan de una escritura capital cuadrada solamente. Se escribe sobre mármol o piedra, en lápidas y monumentos públicos, en los templos, arcos de triunfo. Su morfología se conserva a través del tiempo por su singular belleza y facilidad de lectura. En la actualidad se la conoce como la letra de forma o de imprenta. A ver si, bien. Fíjense, acá tengo imágenes, digo, es una letra muy fina, muy cuidada, pero como para que podamos ver, tenemos acá un alfabeto. Entonces, fíjense en la forma, un poco como para ir registrando esto, ¿no? Vamos a ver, acá nos aparece esto que yo les decía, la rústica. Fíjense en la medida que vayamos leyendo, fíjense en el trazo de la letra, digo, es mucho más sencillo, más simple. No tan cuidado como la anterior. Si alguien puede leer Capital Lapidaria Rústica, Le ayudo, hermana. por favor, gracias. Capital lapidaria rústica. Deriva de la capital lapidaria elegante o capital cuadrada. Se utilizó sobre el cobre y sobre todo en el bronce. Los escribas intentaban escribir más corridamente. Así fueron alterando algunos caracteres, mientras se respetaban otros. Algunos trazos presentan curvas de las diferencias de la cuadrada. En esta escritura, la parte superior de las letras F, D, L sobrepasan la línea superior de la caja de renglón, mientras que la Q baja la línea inferior. La A pierde el travesaño del medio. Los poemas de Virgilio se guardan en este tipo de escritura. En algunos documentos, la M y la N se reemplazan por rayas y puntos. En esta escritura aparecen siglas y abreviaturas. No tienen ligaduras. En la piedra y el mármol guardan igual semejanza morfológica, 53, no sé. Por el mismo hecho de curvar algunos trazos, las letras se hacen más altas. Se supone Bien. que hablamos de las mayúsculas, ¿no? O más Ujú, bien se hablan de exacto. las mayúsculas. Ujú. Exacto. Pero fíjense, ¿se acuerdan que ya en clases anteriores es como que vimos las cajas, ¿no? Es donde entrarían las letras, es como si yo tuviese, no sé si se ve el cursor, tuviese un renglón inferior y tendría que haber donde van a entrar cada una de las letras. El tema es, dice, ya sea mayúscula o minúscula, hay letras que sobrepasan ese renglón, digo, imaginario, o bien cuando nosotros llegábamos a los cuadernos para los que habíamos iniciado la escuela primaria, comenzábamos a escribir, había cuadernos tipo pentagramas para que nosotros aprendiéramos a escribir. Entonces es como que hay un renglón y después venía un intermedio en donde iban a entrar todas las letras que fueran minúsculas. Pero ¿qué me dice? Hay letras que van a sobrepasar, por ejemplo, P. Hay otras que van a ir hacia abajo, en el caso de I. Entonces, a esto es lo que se está refiriendo. Algunas sobrepasan, dice, la línea superior. En este caso, letra L,
¿qué otra letra pasaría a la línea superior? ¿Qué les parece? Mirando en este texto. ¿Cuál les parece que sobrepasa ese renglón imaginario? Por ejemplo, corridamente, ¿cuáles son las dos letras que sobrepasan la parte superior? La D, Letra D, ¿y cuál es la otra? la T. La letra T. PDL. Bien. Fíjense, por ejemplo, en algunos, ¿cuál sobrepasa el renglón hacia arriba y cuál hacia abajo? Algunos. Tenemos La acá la superior letra. la superior es la F, el D y la L. Bien. ¿Y la inferior, la que viene hacia abajo? La La, Q, la la- G, la La Q, letra G. la G, G. Bien. Entonces, fíjense, digo, esto como para poder entender cuando me habla acerca de renglones, cuando habla acerca de la caja del renglón, tengan en cuenta esto. El renglón, digo, diseñado con una línea en donde iba a apoyar todas las letras y después venía un renglón intermedio para que salieran lo más prolijas posible las letras, pero comienzan a aparecer letras que van a superar esa caja del renglón. Entonces, superan o hacia arriba o hacia abajo. ¿Está? Acá, por ejemplo, si nosotros vemos en esta imagen, son todas letras mayúsculas. Es decir, no van a sobrepasar ese renglón. Pero si aparecen mezcladas mayúsculas y minúsculas, ahí sí vamos a ver cuál es la diferenciación. ¿Sí? Encuadrada, ¿cuál es la letra que sobrepasa el renglón? Hacia arriba. ¿Cuál es La, la letra? la D, la La D. letra D. Bien, excelente. Entonces digo, esto como para poder recordar esta información. Ya hemos recibido en alguna de las clases que ha dado la hermana Elvita, hemos recibido esta información y ella siempre que nos enseña, que nos explica, habla acerca de la caja del renglón, las letras que sobrepasan, van hacia arriba, las letras que van hacia abajo. Digo, está bueno esto para poder aprender. Y vamos a ver la que tiene que ver con la capital paleográfica. Hablaba de la capital elegante, lapidaria, la rústica, y acá va a aparecer la capital paleográfica. La verdad que esto me encantó a mí. Fíjense la decoración de las letras. Acuérdense que es la primer letra la que va a iniciar el texto. La verdad, me encantó la decoración. ¿Quién puede leer acerca de la letra capital paleográfica? yo le leo, hermana. Capital Bueno, paleográfica. Abarca desde el siglo II al 4 después de Cristo. Esta escritura también se divide en elegante y rústica. Procede de la capital lapidaria, pero el soporte es materia blanda, en papiro y en pergamino. La capital paleográfica elegante se utilizó con fines librarios. Conserva la misma elegancia que la lapidaria en su género. bien. Cuando me habla de materia blanda, ya me está hablando de una base que tenga que ver, digo, para nosotros hoy en día es el papel. Pero fíjense, materia blanda, dice en papiro, en pergamino. Fíjense qué bonita la letra, porque digo, es la forma y después, bueno, decorada, con flores, hojas. Para mí en lo personal, digo, es una letra bellísima, ¿sí? Imaginémonos comenzar a escribir y que la primer letra sea alguna de estas. Y que en realidad en libros de textos, en literatura antigua aparece esto. Creo que acá, bien. Miren acá. Fíjense cómo aparece. Están las mayúsculas. Si yo les dijera, agarren lápiz y papel,
y en la letra con la que comienza su nombre, el nombre que ustedes utilizan a diario, con la letra que ustedes la conocen, y si yo les digo, bueno, dibujen esa letra, elijan, ahí tienen. Hay una sola letra que no aparece, que es la Z. Si hay, vuelvo a decir, tómense el tiempo y hagan ese dibujo. La invitación es solamente la letra que corresponde a la letra inicial de esos nombres. A ver cómo sale eso. Doy unos minutos, ¿sí? ¿Están ahí o no? Sí, pero ahí Bueno, estamos dibujando. ninguna podría dibujar ¿Por qué? porque no se sabe por dónde comenzar. Yo comencé primero por la letra y después voy a ir trazándole, voy a ir haciendo algunos trazos a esa letra y voy a buscar algo que pueda darme el grosor como para poder ver esa letra. Yo creo que el principio sería comenzar con la letra en sí y después le agrego todos los detalles. Es como si ustedes estuviesen personalizando su letra inicial. Después le encargo la Z, hermana. Ahí después. Bueno, Porque yo soy ZZ. ok. Si yo Sí. no me equivoco, y hermana Mar, si usted me ayuda, pero creo que es una de las últimas letras, era, no me acuerdo cómo era la historia de la Z en estos momentos, pero cuando busqué solamente me salía hasta la letra Y. Ah, o sea, como no existía. ¿O cómo? Porque hay letras que se fueron agregando con el paso del tiempo. Por eso digo, en todo lo que tiene que ver con documentos paleográficos en sí, hay letras que faltan. A veces pensamos que si uno mira un documento antiguo, dice, ay, tenían muchos errores de ortografía, ay, se equivocaron con esta letra. Por ejemplo, la F se representaba a veces, digo, con la P y la H, tenía el sonido de la F hasta que apareció la letra F, por ejemplo. Pero digo, Ya. en la medida en que se fue avanzando, fueron apareciendo letras. Y si yo no me equivoco, una de las últimas en aparecer, tendría que volver a buscar mis anotaciones, pero bueno, fue la letra Z y algunas otras, ¿no? Pero de a Ah, poco se ya. fueron agregando. Están muy bonitas. Son hermosas. Yo creo que la parte interna de los trazos es como, bueno, lo dejo librado a mi imaginación, a cómo la quiero representar. Pero imaginémonos que como si fuese nuestro sello personal, ¿no? Yo diría eso, un sello personal. Creo que voy a tener que practicar más con mi sello personal porque Y por eso le decía, luego le encargo la Z, porque yo soy Zacarías con Z y Zabala con Z. ujú. Pero de su nombre, ¿eh? Yo pedí nombre, no apellidos, Sí, por justamente eso, pensando. la primera letra nada más, ¿verdad? Ajá, exacto. Mm, El resto de los hermanos, ¿cómo anda? ¿Cómo le está yendo? Sí, la sigo dibujando. Digo, Mi está nombre es como bueno esto porque en realidad nos ayuda, en parte tiene que ver con esto de cómo nos relajamos, ¿no? Para poder trabajar. Esto es una técnica hermosa para relajarnos, para aceptarnos, conectarnos con nosotros mismos. sino es que los que están en celular ¿Cómo? van a batallar para ver cada detallito.
Sí, por eso digo, personalicen ustedes con sus trazos. Si uno va a personalizar, es como, bueno, si yo me Ah, conecto, digo, puede ser una actividad que puede quedar como, decimos, tarea para casa, ¿no? Para hacerla después, pero digo, conectarse con ustedes mismas, digo, como parte de un diario personal, iniciar o poner mi nombre con estas letras, digo, queda ya le bellísimo. entendí. O Oh, personalizar algo, hago mi propio sello, ¿no? Por ejemplo, en lugar de ponerle la S, le puedo poner una Z encima. Mm. Ya le O entendí. bien, si usted mira los trazos, puede usted diagramar su propia Z y le agrega lo que tiene que ver con esto, ¿no? Es lo que le iba a decir. Ya le Ujú. entendí. Yo pensé que quería que hiciéramos la letra tal cual está. No, personalícela. Y personalizar Ya. es como ponerle los rasgos donde uno considere o sienta que, bueno, me gustaría decorarlo de esta manera, ¿no? Personalizar. Es la inicial de mi nombre. um, Ya. No quiero guardar. Qué bueno que estoy Bien. hable y hable, porque ya le entendí ahora sí. Buenísimo. Dejo de compartir un momento. ¿Terminaron Sí. ya? ¿Cómo van con lo suyo? solo dibujé la letra. La Pues yo no hermana había Lupita entendido. dice que dibujó la letra. Maravilloso. Sí, ¿Alguien quiere sí, mostrar? ¡Ah, qué bonita esa ya. letra, hermana Milagros! La M. Genio Yo no había total. entendido. Qué A bella. ver, Marisela tiene... Eso, ahí está, me encantó. Es Yo no más, había pueden entendido. rellenar la letra, queda Sí. preciosa. Apenas la estaba dibujando. Le Mm, puse una Z encima. Bien, Las me M al cuadrado. encanta. Hermana Elvia, ¿Dónde? ah, qué bonita. Sí. Bien. Ahí está, miren el hermano Robert, excelente. Rubén, está Bien. buenazo. Hermano Jorge, ¿qué hizo? Muestre, muestre. No me Nah, salió está muy genial. bien, hermana, pero a ver, no se ve, A ver, sí, no se ahí se ve. ve. Sí, sí, ¿Sí? sí, No me ahí la salió muy vimos. bien, pero Ahora tiene que centrarlo otra vez y se vuelve a ver. ahí, Ahí, Ahí ahí, ahí. está, hermosa. Ay, qué Me bonita esa de encanta. WhatsApp. A ver, es la con, de hermano Rubén. es No con la la... Y. Hermosa. Bien, digo, esto sirve para personalizar algo que nosotros estamos haciendo. Qué bonita, hermana Gisela. Hermoso. Bien. Dice, las hermanas son muy talentosas, dice el hermano Rubén. Bien. Hermano Navarro, no le voy a pedir Que, porque vaya, no que creo que están esté todo adentro del pasto trabajando, porque de pero pronto está pesado así blandito y se queda por ahí. Sí, sí. hermano Dios los Wilson, bendiga. Hasta luego. Bueno, bien. Ah, ya la vi. Buenísimo, entonces. Gracias. La verdad, felicitaciones, ¿eh? Hay gente que está preparada para hacer paleografía, para dibujar, van a ser contratados como escribas. Muy bien. Bueno, seguimos entonces con esta presentación. Después vamos a ver otro tipo de letra también. Bueno, vamos a ver, la capital paleográfica rústica. Bien, si alguien me ayuda con la lectura. Oye, hermana, se vuelve más redonda, aparecen las ligaduras, se convierte en letras libradas para luego ser reemplazadas por la Inicial. uncial. La escritura capital paleográfica se genera posteriormente en escritura cursiva, mayúscula, que vamos en la tablilla encerradas en Popeyas, Egipto, Licia. Son Dípticos. dípticos que contienen las partituras de nacimiento en el siglo II. Aparece en la minúscula cursiva que es parecida en la escritura de uncial en el siglo V. Bien, 6. bien, siglo IV. Sí.
A4. Sí, sí, bien, muy bien, excelente la lectura, hermana. Digo, entonces es como, entiendo que es como que va a ser una instancia que va a llevar a que las letras, de alguna manera va a aparecer, ¿sí? Esto de la letra cursiva también, ¿no? Dice, es como que van a ir modificándose. Acuérdense, y esto lo dijimos también en otras clases, acerca de los trazos, acerca de los escribas. En una de las diapositivas anteriores hablamos acerca también de las abreviaturas. Acuérdense que los escribas, si el papel era caro, era como que, bueno, había que ahorrar espacio, van a aparecer las abreviaturas. Esto también de la posibilidad de las letras. No todas las letras estaban al principio hasta completar el alfabeto que nosotros conocemos hoy en día. Entonces eso nos va hacer ver que volvemos otra vez. Si vamos a leer un documento antiguo, digo, por ejemplo, antenoche estaba leyendo documentos de Puebla, partida de nacimiento de Puebla, México, del año 1642. Y en verdad es impactante ver el tipo de letra, algunos con una claridad, digo, estoy hablando del año 1642. Otros, De paleografía que estaban invitando ahí. Ah, sí. hermanos, Anda, si puede silenciar, ya tienes que trabajar. gracias. Eh, Digo, entonces es como que esto nos hace ver, algunos da la sensación que tenían el tiempo como para poder escribir, otros un poco más, da la sensación, vuelvo otra vez muy apurado, y también tiene que ver después con la manera en la que aprendimos a escribir, los trazos, cómo es nuestra letra, si es más legible, menos legible. Pero digo, la verdad que a mí me emociona mucho pensar 1642 y estar leyendo algo en estos tiempos de esa época. ¿Sí? Entonces, fíjense, este es un tipo de letra, ¿sí? Dice el libro de coro de la Catedral de México. Miren la prolijidad, el trazo de las letras, ¿sí? Fíjense que ahí aparece la letra capital en otro color, con otra presentación, y después el resto de las letras. Esto que les decía, ¿no? El renglón, la caja, ¿sí? Y después, bueno, la manera en que, por ejemplo, decía, ¿no? eh, Como las letras sobresalen, ¿sí? O hacia arriba o hacia abajo. Simplemente es como para ver un tipo de letra. Vamos a ver. Y acá aparecen no solamente las mayúsculas, sino también las minúsculas. Y fíjense, en esto dice, en la escritura capital lapidaria minúscula cursiva se aprecian muchas ligaduras y es de muy difícil lectura. Cuando dicen ligadura es cuando se van uniendo cada una de las letras. ¿Está? Dice, es de muy difícil lectura. Fíjense en el documento de la izquierda. ¿Cómo está escrito? Volvemos otra vez, se la emplea, dice, en su generalidad sobre pergamino. Fíjense en el texto de la izquierda. La ligadura, digo, es lo que va a permitir que se vayan uniendo consonantes, vocales, pero si es algo que está escrito, no digo a las corridas, pero bueno, es muy difícil saber dónde se separan y dónde continúa, dónde se forma la palabra y dónde se separa. Simplemente es para ver ejemplos. Miren acá, daría la sensación que es como si fuesen simplemente trazos, acá decimos palitos, cortes, ¿está? Por favor, si pueden cerrar los micrófonos, gracias. Bien, vuelve a aparecer esto, que es en lo que estuvimos trabajando y la verdad, impecable lo que estuvieron haciendo. Una de las diapositivas
habla no solamente del tipo de letras capitales, sino también habla de la letra uncial o la escritura uncial. Y vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Y la primera pregunta dice, ¿qué es la escritura uncial? Si alguien puede leer este texto, por favor. Yo lo leo. Dice, la escritura uncial es un tipo de escritura mayúscula que se desarrolló a partir de la escritura capital romana. Se caracteriza por sus formas redondeadas y curvas, a diferencia de las letras angulosas de las capitales romanas. Origen. Surgió en el siglo Cuatro. IV después de Cristo y fue ampliamente utilizada hasta el siglo VIII después de Cristo. Etimología. El término uncial proviene del latín uncialis, que significa de 1 pulgada, refiriéndose al tamaño relativamente grande de sus letras. 1 pulgada. Fíjense lo que es la caligrafía uncial. Ahí tiene. ¿Sí? Si bien dice letras mayúsculas, nosotros acá podemos ver letras mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Lo que sería para nosotros en este tiempo. Pero fíjense el tipo de letra. Hay algunas que van a sobrepasar, digo, la caja de escritura, o hacia arriba o hacia abajo. ¿Está? Vamos a mirar un poquito más. ¿Cuáles son las características distintivas? Dice formas redondeadas. Las letras son predominantemente curvas, como la A, y ahí me da el detalle de las letras. Ahora vamos a mirar todo lo que es el alfabeto, ¿no? Pero dice A, D, E, M, H, N, U. Ausencia de ligaduras, es decir, no están unidas. A diferencia de las otras escrituras, la uncial rara vez presenta ligaduras entre letras. Para nosotros, digo, estarían unidas, generalmente digo, fíjense acá, si yo escribo características, aparece un espacio, y después distintivas. Están ligadas, digo, están unidas. Si yo tengo que emplear una letra cursiva, va a ser esa letra que va a permitir que se vayan uniendo absolutamente todas. Acá me doy cuenta que características es una palabra porque hay un espacio entre una y otra. Separación entre palabras. Generalmente las palabras están separadas por espacios. Esto que les estaba diciendo, lo que facilita la lectura. Trazos uniformes. Los trazos son de un grosor bastante constante, aunque pueden variar ligeramente. Y uso de la línea de base, dice, las letras se apoyan sobre una línea de base imaginaria. Todas las letras, si ustedes miran, es como si yo tuviese trazado una línea, que es lo que va a hacer que la letra parezca mucho más prolija. Hay una línea imaginaria. Si aparecen hojas lisas y tengo que escribir, voy a tratar de escribir lo más derecho posible, como decimos acá, ¿no? No irme ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni que salga torcido. Entonces, esa línea imaginaria, que es la línea del renglón cuando aprendimos a escribir, es a lo que se está refiriendo como línea base. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? No, hermana, está muy No, bien, muy vamos bien, claro. vamos bien. Bien, en la parte del chat, no sé si hay, no puedo abrirlo, pero si hay algo, algún comentario, alguna pregunta, si alguien me ayuda con la parte del chat, sería No, no hay fantástico. nada. Bien, genial. Tampoco hay manitas. Bien, excelente. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que habíamos visto también el camino de la letra? Por donde comienzo, hacia arriba, abajo, aparece la pancita. Hermano Rubén. Sí, buenas noches. Una consulta. Más o menos aproximadamente, ¿a partir de qué año se empiezan a ver estas letras en los registros de España o de españoles en Latinoamérica? Más o menos.
esto que yo les compartí a ustedes, ¿no? Leyendo documentos, digo, del año 1600, hay letras muy parecidas a estas. Depende mucho también de quiénes escribían, pero hay letras, aparecen muchas cursivas, aparecen, digo, estas letras como imprentas, ya aparecen en los documentos que estamos revisando del año 1600, están. O sea que es como que entiendo que en la medida en que se vaya trabajando, que la inteligencia artificial vaya revisando eh, documentos anteriores, van a ir apareciendo. Tengan en cuenta, digo, esto visto desde la paleografía. Si yo me voy a la parte de literatura, hay textos antiguos que se pueden ver tal cual fueron escritos. Y usted ahí tiene ese tipo de letra. Si va a la literatura, ¿no? Que en una de las diapositivas le nombraba, digo, a Virgilio, un poeta, digo, y tienen el tipo de letra, aparecen este tipo de letras. Pensando, digo, por ejemplo, en la Biblia de Gutenberg, ahí también tenemos, y aparece, digo, la letra gótica también aparece como dentro de las letras capitales. Entonces es como pensar en esto, digo, no es solamente, a veces pensamos que este tipo de letras las vemos solamente en los registros de nacimiento, bautismos, casamientos. Estas letras van a ir apareciendo, digo, si es en la época de la colonia, más que nada en testamentos, en herencias, después van a aparecer los otros registros. ¿Sí? Pero a veces es como que nos cuesta, mejor quizás digo, nos cuesta o me cuesta a mí asociar que este tipo de letra va a aparecer en otros tipos de documentos, no solamente los que tienen que ver con partidas de nacimiento para nosotros, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿por qué? Porque relacionamos la paleografía con la historia familiar. Pero aparece, si uno busca y googlea, hermano, puede encontrar textos de literatura con este tipo de letras, por ejemplo. No sé si está respondida su pregunta. Sí, muchas gracias, muchas gracias. No, por favor. Fíjense las letras. Yo acá tengo la letra ya escrita y abajo me va mostrando cómo tengo que hacer el trazo. A, B, C, D. Fíjense la D. Está, y tengo los modelos. Acá digo, para tranquilidad de la hermana Maricel, aparece la letra Z. Fíjense. El trazo, o sea, son letras que daría la sensación que están dibujadas. Fíjense que acá me marca cómo tengo que yo colocar la pluma, mejor quizás para nosotros en este caso digo fibra, el lápiz, está para poder comenzar a escribir la letra. ¿Está? Dice 30 grados, un ángulo de 30 grados para poder hacer el trazo. ¿Preguntas? Avanzamos. Vamos a ver el uso y propósitos, ¿sí? Acá van a comenzar a aparecer esto que en parte a lo que preguntaba el hermano. Si alguien lo puede leer, por favor. ¿Se lo vuelvo a leer, hermano? Por favor. Usos y propósitos. Manuscritos religiosos. Fue la escritura predilecta para la copia de textos bíblicos y litúrgicos en los primeros monasterios cristianos. Su legibilidad era ideal para la lectura pública y el estudio. Libros de lujo. Se empleó en la elaboración de manuscritos iluminados y códices de gran valor, a menudo con decoraciones elaboradas. Durabilidad. Su estilo robusto y claro la hacía adecuada para pergaminos que debían perdurar. Bien, muchas gracias. Eso implica que no es cualquier tipo de letra, ¿no? Volvemos otra vez, manuscritos religiosos, más bien relacionados con los bíblicos, los litúrgicos, con lo cual digo,
Si hablamos de paleografía, también estamos hablando de este tipo de documentos. Fíjense lo que es el alfabeto uncial. Y algo que me encantó, hasta trae los números para poder hacer. ¿Se animan? Tienen la inicial de su nombre, la inicial de su apellido. Ahí tienen el alfabeto. A ver cómo sale esto. Lápiz, papel y vemos cómo sale. ¿Qué tenemos que hacer? Ya sea elegir la letra, la primera letra, la inicial de su apellido, porque ya hicimos la inicial de nuestro nombre, con una letra capital. Y ahora vamos a emplear la uncial. Entonces, elegir o buscar la letra, ¿no? Ustedes, Santos con la S, fíjese en el trazo. Es mucho más sencilla que la otra. Y si hay Z. Y hay Z, que era lo que le decía la hermana Marisela. Ahí tiene su Z. Que acá digo, en este tipo de trazos son especiales los fibrones o los marcadores que vienen de doble punta, ¿no? Hay unos que vienen con una punta especial para hacer este tipo de trazos. Porque sale desde lo fino y después va a engrosar la letra hasta donde yo lo necesite. Pero está muy bueno. Me da la sensación que esto es mucho más fácil que el anterior. Fíjense aún en los números, cómo aparecen los números. La mejor galleta de avena de los dos. ¿Tienes un poquito? ¿Sí? ¿Cómo va? Las líneas que deben de ser delgadas ya me salieron gruesas. Ahí miramos, a ver, dejo de compartir y miramos a ver cómo salió en esta clase de caligrafía. Ah, qué lindo, me gustó, bien, Todavía excelente. no, La verdad que todavía me falta. están en perfectas condiciones, ¿eh? Muy bien, excelente, A ver, ahí va la excelente. mía. Ahí va la mía. A ver. ¿Se ve? Ah, no, tiene que bajar un poquito más el cuaderno y centrarlo. A ver. Hermano Ruber, ahí está la S, excelente. Ruber, muy bien. Gisela Díaz no se ve, no se ve. Hermana Gisela, no se ve. La de Lupita Marroquín tampoco la pone en la Ahí está cámara. Gisela, muy bien. La Ah, de... Milagros Lucero sí se ve. Bien.
Excelente. El hermano Wilson, muy bien. Ah, Guadalupe, muy bien. Decoraron bien, ¿eh? bueno, Wilson sí se ve. Vamos a hacer el curso de escritura acá también. Excelente, Sí. hermano. Muy bien. Excelente, la verdad, impecable. Así da gusto dar clases, ¿eh? Vamos a ver si tenemos algo más para compartir. Pero digo, bueno, es pensar, ¿no? Nos lleva, qué sé yo, 5 minutos poder, hicimos una letra. Pensemos cuando se sentaban y tenían que escribir textos. Seguramente la práctica iba a ser esto, ¿no? No sé si decir velocidad, pero bueno, armar palabras. Pero el tema es este. Creo que les debe haber llevado muchísimo tiempo poder escribir. Bien, y acá aparecen nuevamente, digo, los trazos, ¿no? Así que bueno, creo que ahí ya finalizamos, pero vuelvo otra vez, ¿no? Eh, no me podía acordar la palabra, ahora sí vino a mi mente. Ductus, que es esto del recorrido de la letra. Fíjense, curva hacia abajo. Fíjense que las flechas muestran el trazo que hay que hacer. ¿Sí? El ductus, que es el camino de la letra. Sí, el Veamos. ductus es si escribimos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Exacto, es lo que marca el camino que yo tengo que hacer de la letra, tal cual. Bueno, esta es la clase, espero que haya resultado de mucho aprendizaje, que sirva también ponernos un poquito en el lugar de los que estuvieron escribiendo, y sirve, preparémonos porque digo, esta inteligencia artificial está trabajando y está haciendo cosas maravillosas en todo lo que tiene que ver con la traducción, digo, de los textos, lo que se necesita, digo, por ejemplo, yo les comparto de los documentos en los que estamos trabajando es en la corrección a veces, y como no empleaban los números en esto, viendo en estos documentos del año 1600, los registros que estuve revisando, escribían el año en letras, 1642, entonces la IA lo toma como si fuese un nombre. Una pregunta, Entonces, hermana Silvana, una pregunta. sí. Entonces, ¿esas letras eran como inventadas o como dibujos? ¿O cómo era esta escritura? Cuando querían hacer documentos y dejar, dice, algo que perdure en el tiempo, es como que se tomaban su tiempo justamente para que se puedan ver así. Y se consideraban como documentos de lujo, ¿no? Algo que perdure en el tiempo. Por eso yo lo llevé directamente a la literatura también. En la literatura pues, aparecen muchos de estos textos. ¿Sí? Y, Arte en escribir, ¿no? ¿cómo? Era arte en escribir. Exacto. Y eso, Hermanita, sí, no, sí, termine, por hermanita favor. Irma. ¿Eh? Hermano Wilson tiene la mano levantada. Sí. Hermana Irma, ¿iba a decir algo? Ah, que si me permitía leerle la definición de ductus. Bien, por favor, sí. En paleografía, huella caligráfica que representa el orden secuencial, la dirección, velocidad y el número de trazos dibujados con los que el amanuense compone las letras en un escrito. Proviene del latín ducere, que significa conducir, guiar o dirigir. La paleografía estudia la escritura a mano, incluyendo el ductus, para identificar el estilo de escritura, la época, el autor y otros detalles relevantes para la interpretación de los textos antiguos. Esto nos los enseñó la hermana Elvita. Muy bien, excelente. El camino de la letra. Hermano Wilson, Gracias, estimada hermana. Una pregunta tonta. Uno ve aquí que que hay muchos diseños en letras, ¿no? Entonces, una pregunta tonta. ¿Uno se pudiese inventar un tipo de letra y patentarla, por ejemplo? O ya en esta época yo pienso que ya no se necesita una letra especial, aunque todavía se usan, ¿no?
la letra gótica. Y entonces no sé si es una pregunta válida o no. No, no, es más que válida. El tema es este, hermano. En realidad, la tecnología está superando esta parte porque en realidad si usted busca los distintos tipos de letras, busca en la computadora, cuando usted quiere en un Word, por ejemplo, escribir, ya hasta aparece la letra gótica también, ¿eh? A lo mejor quizás es como que algo que se va, no digo que va a suceder ya, pero es como cada vez se escribe menos, cada vez se hacen menos letras manuscritas. O sea, cada vez nosotros, porque bueno, ya somos mayores, la mayoría de nosotros es como que empleamos esto de escribir. Pero hoy en día es mucho más fácil para la juventud que viene detrás nuestro, es más fácil sentarse frente a una computadora, escribir en un Word y enviar la información, ¿no? Digo, es algo con lo que se está luchando pensando en esto desde la docencia, en que, bueno, los jóvenes tienen que escribir, hay que emplear esto, ¿no? De hacerlo manuscrito. Hermana Marisela, Solamente comentarle al hermano Wilson, si en 1443 un rey en Corea inventó el idioma hangul, imagínese si no podemos, digamos, inventar nuestras propias letras. Pues sí, o sea, y este rey dijo, así se va a hablar en mi reino. Y desde ahí el idioma hangul, que es el coreano que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Voy a poner en práctica esa premisa, hermana, la voy a poner en práctica, voy a crear mi propia letra. Claro que podemos inventar nuestras letras y nuestro y propio después idioma. patentamos y todo. Claro. Eso, muy amables, muy bien. amables. Muchas gracias. Bueno, acá creo que había un comentario, no sé si alguien va a leer la parte del chat. Hay algo interesante que escribió un hermano. Hay un chat. Acá. Sí, ¿quiere leerlo, hermana Marisela? Sí. Dice, bueno, yo leo que dice Arol. Muchas Ajá. gracias, hermana, por su valiosa información. Como indexadores, hacíamos paleografía extractiva en Family Search. Yo escribí un manual hace un tiempo. Ahora tenemos la ayuda de la inteligencia artificial. Exacto. Y a eso es a lo que iba. Lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar, porque la inteligencia artificial va escribiendo. Yo les decía, si el año, por ejemplo, 2025 está escrito en letra, lo toma como nombre. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es poner el número, por ejemplo. Pero la inteligencia artificial está haciendo cosas maravillosas, pero igualmente se necesita de nuestro aporte. Creo que una de las mayores herramientas que tenemos es justamente haciendo participa. Ahí es donde vemos todo lo que se puede hacer, estamos en contacto con documentos que son antiguos y ahí tenemos partida de nacimientos, tenemos partidas o actas, perdón, de matrimonio, actas de defunción, y ahí podemos acceder y podemos encontrar, y el participa ayuda justamente a bendecir a cientos de familias. Entonces es como que igualmente el Señor sigue necesitando de nuestro aporte. Y muchísimas gracias, hermanos, por su participación. No sé si hay alguien que tenga alguna otra pregunta para hacer. En lo personal, digo, agradezco sus aportes, sus preguntas, esto de conectarse, de jugar, de escribir, de armar. Hasta alguien sintió de crear su propia letra, lo cual me parece maravilloso. Pero digo, esto es lo que hace también la historia familiar. Nos permite estrechar lazos de amistad, nos permite reunirnos, juntarnos y compartir algo. Les agradezco, sé que es fundamental nuestra ayuda en la lectura de documentos. El Señor nos necesita. Muchísimas gracias y comparto esta clase con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. A Amén. usted. Amén. Muchas gracias, hermana Navarro. Tomo el lugar de la hermanitiña. Pues vamos a Muchas gracias, terminar. hermana Navarro. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, hermana Navarro. Y pues vamos a terminar con la última oración.